Nunha semana especialmente convulsa tras a marcha de Xuxe e Chao, xogadores aos que o club decidiu rescindirlle o contrato. O Noia Portus Apóstoli terá este sábado un partido vital de cara ás súas aspiracións de manter a categoría na división de prata do fútbol sala a nivel nacional. O equipo de Marlon Velasco recibirá a 6:15 da tarde no pabillón Agustín Mourís o Colo-Colo de Zaragoza. Equipo co que está igualado a puntos na parte baixa da clasificación. Después de la derrota del último partido de la primera vuelta aquí en casa contra Rivas, en un partido que era contra un rival directo, ¿no? Y en un enfrentamiento donde nos jugábamos mucho, creo que el partido de esta semana es sumamente importante y tenemos que ganar sí o sí, no hay otra posibilidad, o al menos a día de hoy no contemplamos otro escenario que no sea el de la victoria. El hecho de cambiar un poquito lo que era la fisonomía de la plantilla, ¿no? Ese cambio de piezas, darle aire fresco, sanear un poco lo que es el vestuario, nos ha venido muy bien de cara a un poco pues iniciar esta segunda vuelta y afrontar este partido con la mente un poquito más despejada, ¿no? Y con otra frescura, con otros ánimos, ¿no? Y con gente que no viene viciada o no viene con esa inercia, esa dinámica negativa de resultados. Para este partido, o primeiro da segunda volta, o técnico catalán poderá contar xa con varias das súas novas incorporacións ao equipo. Unha delas, o peche Juan Pizarro, procedente do Jumilla Fútbol Sala, conta cunha ampla experiencia en Primeira División. Creo que mis cualidades soy un jugador de trabajo, de intensidad y sobre todo ya son muchos años, creo que soy un jugador experimentado en esta categoría y en Primera División y creo que eso le puede venir bien al equipo porque por los resultados que he visto el equipo siempre suele adelantarse del marcador y luego pues por ciertas circunstancias suelen dar la vuelta los rivales al marcador, pues intentaremos dar experiencia, ayudar a la gente joven a todo lo que necesite y ayudar al equipo a lo que haga falta. O plantel noiés confía en poder acadar a vitoria esta fin de semana, nun encontro que agardan coa moral alta, á espera de cambiar a mala dinámica de resultados da primeira volta. O nivel de confianza está, eu creo que aumentando con respecto da primeira volta, porque na primeira volta como que non se olvidou moito do ano pasado, é como que había pensamentos anteriores. Este ano, coa chegada de nova plantilla, agora son casi todos novos con distinto ao ano pasado, os entrenamientos están sendo cada vez mellores, a plantilla está confiando máis en que sí que se pode conseguir o objetivo e eu penso que o vamos conseguir. Es prácticamente una final porque empieza aquí la segunda vuelta delante de nuestra gente, que sabemos que es muy importante que acuda al pabellón y nada, solo nos vale ganar. Están empatados con nosotros a punto y nosotros estamos a -5 de la salvación y para conseguirla tenemos que ganar aquí este sábado en nuestra casa. En la primera vuelta pues no nos han salido los resultados como queríamos, durante 4 partidos íbamos ganando de 2 goles de ventaja, 3 y al final nos dieron la vuelta, pero ahora pues tras cambiar al míster y ahora con la llegada de los 3 fichajes pues tenemos ganas de en esta segunda vuelta conseguir más puntos y lograr la salvación. Es un rival que se está jugando contigo el descenso, que está ahí, juegas en casa, allí te ganaron y al final si quieres salvarte, estos son los partidos que ganas, son rivales directos en los que te juegas más que 3 puntos, al final si te juegas son 6 puntos, son 3 que ganas tú y 3 que deja de ganar un rival directo, entonces no podemos fallar aquí en nuestra casa y tenemos que ganar los 3 puntos sí o sí. Para este partido crucial, dende o club confían tamén no respaldo da afección local, unha afección que nunca os abandonou, pese aos malos resultados no que vai de tempada. La gente encantadora con ellos porque pese a los malos resultados siguen viniendo y solo le pedimos que este sábado vengan aquí a las 6:15 y que todos juntos sea una fiesta y que podamos conseguir los 3 puntos. Así que xa o saben, este sábado a 6:15 animar o Noia Portus Apóstoli, na que será unha das súas primeiras finais co obxectivo de acadar a permanencia. 1, 2, 3, Noia!